en eso. Y luego después va al restaurante y usted tiene que escoger entre ensalada y una doble carne, pues ahí está peleando. Y ve para allá y observa y esto y lo. A mí me ha pasado. Que digo, bueno, me subí unos cuantos libras de peso y pues ¿qué hago? Y a veces fracaso. Pero bueno, no les quiero hablar mucho de esto porque parece que ya les está dando hambre. ¿Okay? Que tengamos hambre de la palabra de Dios. Pero bueno, entre más pensemos en algo, como que más se nos graba en nuestra mente. Y ahí es donde vuelvo a decir, ahí estamos peleando, estamos resistiendo la tentación. Y Dios dice que debemos de resistir al diablo. No luchemos con ese pensamiento. Usted sabe muy bien cuáles son sus debilidades. Y si no las sabe usted, déjeme decirle, cuando usted piense en algo y diga, y tenga dudas, bueno, ahí está la debilidad. Porque el que le va a tratar de poner el dulce por enfrente en lo que usted desea, en lo que usted ha pensado, es Satanás. No viene de él la tentación, viene de nosotros, de adentro. Porque tenemos un corazón, ¿verdad?, que es engañoso. Y sobre todo si no estamos leyendo la palabra de Dios a diario, cualquier cosa puede venir a nosotros y empieza a dominarnos. Y ese deseo viene y empieza ¿qué? Empieza a tentarnos y luego lo ve el enemigo y lo quiere hacer más grande. Entonces no luchemos con ese pensamiento, no resistamos la tentación, cambiemos el cauce de nuestra mente en lo que estemos pensando. No sé si usted ha visto ya en las tardes, ¿okay? Cuando ya están las 5 o 6 de la tarde, si usted empieza a ver televisión, todo lo que ve de ahí en adelante están promocionando comida. ¿No se ha dado cuenta? Sobre todo los anuncios de pizza, que sacan esa rebanada y le estiran así y el queso se empieza a estirar por todos lados. Yo he estado ahí. Y me acabo de comer una ensalada nada más porque ya no quiero cenar pesado. Y le digo a mi esposa, ay, qué rico se ve la pizza, ¿verdad? Y luego se me queda viendo. Y luego yo me le quedo viendo a ella y dice, pues para cuando menos lo pensamos, yo ya estoy arriba del carro, listo para ir a traer una. O agarro el teléfono que me la traigan, ¿verdad? ¿O qué me dice de esas hamburguesas doble carne donde le está saliendo humo? Es que de la vista nace el amor. Y el deseo está ahí, ¿por qué? Y lo identifica ¿quién? Lo identifica el enemigo. Y si no salimos, no estamos en el carro listos para ir, ¿verdad?, a cumplir ese deseo, a darle gusto a todo eso, pues ya estamos abriendo el refrigerador, cuando menos lo pensamos. Entonces todo comienza en la mente, ¿verdad? Como dice el dicho, el que tiene hambre, en pan piensa, ¿no es cierto? Entonces hay que distraernos. Y no quiero decir que las hamburguesas o la pizza o qué sé yo sean malas, que todos tengamos que comer como los conejos, puras ensaladas y puras verduras. No es así. Pero cada quien, yo creo que para este tiempo, conoce sus debilidades. Si supieran ustedes cuántas veces he venido aquí a la casa de Dios con problemas, con pendientes y con ese deseo del diablo de seguir tentando porque sabe muy bien qué es lo que me está preocupando. Y eso lo vuelve a tentación. Quiere que siga pensando en eso, que le siga dando vuelta a los pendientes. O sea, quiere que me preocupe. Y quiere que siga pensando en eso. A veces me he subido aquí y quiere que siga pensando en las molestias físicas que traigo, ¿verdad? O el dolor que traigo. O quizás sean finanzas, o quizás sean relaciones. Pero no nada más, fíjese, me apunta, me agobia con cosas personales. A veces también con familiares, de los problemas que tienen, o de otras personas que conozco. Y vengo pensando en eso. Entonces, son muchas las tentaciones que todos pasamos. Cuando yo llego aquí, empiezo a predicar, ¿verdad? Me he subido aquí con todo eso y de pronto empiezo a predicar, como lo estoy haciendo ahorita en este momento. Y ya después cuando termino y llego al recibidor, o veo a mi esposa que está allá atrás, o la veo después de que salimos, me dice, ¿qué pasó? ¿Se te quitó? ¿Cómo te sientes? Y le digo, ¿de qué? Dice, del dolor que traía, dice. Y le digo, se me quitó. Y ni siquiera me di cuenta cuándo. Y la razón es esta, es porque tengo que concentrarme en las cosas de Dios. Y cuando uno se distrae, las cosas de pronto, sin saberlo y sin pensarlo, sin saber cuándo sucedió, de pronto
Ya esa molestia se fue. ¿Sabe por qué? Porque nos concentramos en otras cosas. Mis hermanos, la batalla para que no nos consuma, o sea, que se consuma a pecado, las tentaciones, para que no nos ganen, se ganan o se pierden aquí en la mente. Este es el campo de batalla. Una vez que ya entran aquí y se quedan ahí, pues podemos llevarlo a consumir lo que es el pecado, la preocupación, estar todos nerviosos, ¿verdad? Y llenos de angustia. Y tenemos que distraernos. Hay que quitarnos esos pájaros que no hagan nido en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque entonces, pues, mientras que estemos con esa atención a ese pensamiento, tarde o temprano, esa tentación nos va a atrapar. Entonces hay que distraernos. Todo empieza con un captar de nuestra atención. Y lo que capta nuestra atención estimula ese deseo. Y después esos deseos se activan, ¿verdad? Y después viene la conducta. Ya sea mala o buena. Tenemos que resistir al diablo. Entre más digamos, no voy a comer eso, o no voy a pensar en eso, más nos concentramos y al final terminamos ¿qué? Terminamos vencidos completamente. Entonces, hay que distraernos en otra cosa. No hay que luchar con ese deseo, no hay que resistirlo. Hay que, qué sé yo, usted sabe muy bien en qué se puede distraer. Siempre y cuando nuestra mente esté ocupada con otras cosas, déjeme decirle que la tentación va a perder poder. ¿Por qué? Porque la estamos ignorando completamente. Si es necesario levantarnos y apagar la televisión, pues levántese y apague la televisión. Si usted dice, es que no voy a poder terminar ver la película, ¿por qué? Porque pues, no me gusta lo que estoy viendo. Entonces hay que levantarnos de la televisión, hay que cambiarle el canal. No vea lo que está viendo, ¿verdad? O sea, si es algún grupo de personas que realmente lo está llevando por malas andadas, pues ¿por qué sigue juntándose con esa gente? Usted está resistiendo a la tentación cuando hace eso y yo también. Entonces, si realmente esas personas andan en malas andadas, ¿verdad? Y en el chisme, entonces, ¿por qué seguimos juntándonos con ellas? Entonces, hay que hacer algo al respecto. Es que si las abejas nos persiguen, pues tenemos que alejarnos del enjambre, ¿no es cierto? Las malas compañías nos van a hacer corruptos, si se puede decir así. Entonces todo eso lo usa el enemigo, pero comienza dentro de nosotros como un deseo y él lo hace mucho más grande. Hay que hacer lo necesario, ¿verdad?, para concentrarnos en otras cosas. Es que la mente, mis hermanos, es un órgano que puede ser muy fácilmente usado por el enemigo. ¿Por qué? Porque él puede ver cuáles son nuestras necesidades y las puede cambiar a otras cosas que realmente no son necesidades, son necedades. Y muchas veces esas cosas no son las que nos convienen. Entonces hay que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque este órgano puede ser es vulnerable, eso es lo que quiero decir así. Manteniendo nuestra mente ocupada en la palabra de Dios o en otras cosas que realmente sean buenas y que sean puras y que sean sanas, eso nos va a ayudar bastante para cortar, ¿verdad?, eso que quiere el enemigo que sigamos pensando. Entonces los pensamientos malos, ¿verdad?, es bien fácil de entender todo esto, se reemplazan con pensamientos, con cosas buenas. Lo hemos escuchado de nuestras mamás desde muy temprana edad. Vence el mal, ¿con qué? Con el bien. Eso lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Y la Biblia ya lo tenía escrito desde hace mucho tiempo atrás, mucho más. Filipenses 4:8, miren lo que dice. Esta escritura usted y yo la hemos leído aquí varias veces. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice. Concéntrense en todo lo que es, ¿qué? Verdadero. ¿Qué es lo único que es verdadero? Pues nada menos, la única verdad es la palabra de Dios. ¿Okay? Dice, todo lo honorable, todo lo que da honor, si nos comportamos de acuerdo a la palabra de Dios, estamos honrando a Dios. Y eso sobrepasa, ¿verdad? Porque si honramos a Dios, pues honramos a los demás también. Todo lo justo, esta es la única justicia que hay, ¿verdad? Todo lo puro, no hay nada más puro que la palabra de Dios, es la que nos limpia, dice. Todo lo bello, dice.
y todo lo admirable. ¿Okay? Piensen en cosas excelentes, ¿verdad? Y dignas de alabanza. ¿Y quién puede ser más excelente que pensar en las cosas de Dios? Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces no hay que permitir que esa basura entre en nuestra mente. Seamos selectivos con los pensamientos, llevémoslos por el filtro que es la palabra de Dios. En otras palabras, en cuanto a la tentación nos llame, ¿okay? No se ponga a platicar, no se ponga a discutir, no se ponga a resistirla, porque eso no es lo que dice la Biblia. Simplemente, como dicen, pues si le habla, cuelga el teléfono. Usted no quiere hablar con, pues cuelga el teléfono. Ay, se desconectó. ¿No es cierto? Pero en sí, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Miren lo que dice ahora en 2 Corintios 10:5. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay que destruirlos. ¿Cómo? Hay que distraernos. Dice, y llevamos cautivo, dice, todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo. Si este pensamiento no va de acuerdo a la palabra de Dios, no se somete a Cristo, al contrario, quiere violar la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? Ahorita vengo, voy a ver si ya están listos los frijoles, como dicen, no, me voy a distraer. O sea, usted invente cualquier cosa, huya, no se quede ahí. No ande con malas andadas, con malos amigos. ¿Cuándo se va a corregir? Eso no ayuda. Hay que distraernos. ¿Okay? Entonces, enfoquémonos. Eso es lo primero. Recuerde que tenemos una salida. Hay que poner nuestra parte y esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Hay que enfocarnos en algo realmente que es diferente a lo que realmente sabemos que no nos conviene, ese deseo. ¿Okay? Entre más tiempo empecemos allá a platicar, que más adelante voy a hablar con lo que el enemigo está poniéndonos y tratando de engañarnos, llevamos las de perder. Él tiene mucho más tiempo que nosotros, es un ser espiritual, pero no me quiero adelantar a eso, voy a hablar acerca de eso más adelante. Segundo consejo. 2. Compartamos nuestra debilidad con alguien. ¿Okay? Eso es bien importante. Todos vamos a tener una área débil. Usted sabe cuál es su área en la cual lucha con la tentación. ¿Algún mal hábito o un vicio? Y mire, no tenemos que confesar completamente todo lo que hacemos a toda la gente. Pero tampoco es bueno luchar solo, quedarse completamente aislado. Necesitamos de perdido, primeramente, contárselo al Señor. ¿Qué diga usted? Pues no lo sabía. Claro que Él lo sabe, pero está esperando a que vayamos y digamos, Señor, tengo un problema con esto y sé que viola tu palabra o tengo dudas al respecto. Enséñame, aclárame aquí. Pero si usted ya sabe que realmente viola la palabra de Dios, primeramente comience con Él. Y luego después busque algún hermano, un hermano con un hermano, una hermana con una hermana, pero que realmente esa persona le pueda ayudar, que pueda recibir ayuda. Alguien en que usted pueda confiar. Un varón con un varón, una hermana con una hermana, ¿verdad? Miren lo que dice en el Viejo Testamento, en este libro de Eclesiastés 4, 9 al 10. Fíjense lo que dice. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, ay del que cae y no tiene quien lo levante. Entonces no hay que andar como a veces decimos como el Lone Ranger, como decían en inglés, o el llanero solitario, porque ni siquiera él andaba solo, tenía alguien que le acompañaba. ¿Okay? Entonces no enfrentemos esa tentación completamente solos. Siempre es bueno tener a alguien. Escoja a alguien de la iglesia, si así se lo pone Dios en su corazón. Algunas tentaciones, mis hermanos, van a ser más grandes que otras y vamos a necesitar la ayuda de alguien más que esté constantemente, ¿sabe qué haciendo? Orando por nosotros. La oración alcanza.
sobre todo desde una persona que realmente ama a Dios, que tiene ese temor a Dios y que usted la ha considerado como una persona en la cual puede confiar. Alguien que nos anime, alguien que cuando estemos cabizbajos nos levante el ánimo, nos levante el aliento, alguien que siempre esté con nosotros, que quiera ayudarnos a superar y a vencer, ¿verdad?, todo deseo pecaminoso, que no haya secretos entre esa persona y usted, pero sobre todo con Dios, para que la tentación no pueda realmente vencernos y lleguemos a pecar. El plan de Dios para que usted y yo crezcamos espiritualmente no lo hizo para que andemos solos. Es por eso que se hacen las iglesias. Estamos en congregación, ¿verdad? Incluye a otros cristianos, porque va a haber veces en que sí vamos a necesitar la ayuda de otros, aparte de la de Dios. Entonces la comunión, cuando la tenemos en una iglesia y es auténtica y hay sinceridad, mis hermanos, es un antídoto, si se puede decir así, para que usted y yo venzamos al diablo. Así es, huyamos del diablo, que alguien nos esté procurando todo el tiempo y que esté bien familiarizado con nuestras debilidades. Dios no nos dijo que andáramos por ahí solos todo el tiempo, no quiere así. Cuando andamos solos somos más vulnerables. Usted lo ha visto en los animalitos, los documentales así de allá en África, que cuando uno de esos búfalos se separa, pues es más vulnerable de que venga el león y lo agarre y se lo coma, que el estar todos juntos. Así de sencillo. ¿Okay? Dice así en Santiago 5:16 para respaldar, dice, por eso dice, confiésense unos a otros, ¿qué? Sus pecados. Eso no quiere decir que se va a parar aquí enfrente y va a decir, pues les tengo que confesar algo a todos ustedes, he hecho y esto y lo otro. No. Pero si así lo desea, pues ¿quién soy yo para evitarlo? ¿Verdad? Pero confiéseselo a él primero, que él ya lo sabe, sincérese con él y luego después comparta eso con alguien más. ¿Para qué? Para que le ayude, ¿verdad? Entonces, confiénsense uno a otro sus pecados y oren, dice, uno por otros para que sean, ¿qué? Sanados. No necesariamente se usa este versículo para sanarse físicamente, sino también espiritualmente. Cuando nos esté atacando ese enemigo espiritual, cuando la carne de nosotros, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa quiera ganarnos, ¿verdad?, a lo espiritual. Tenemos que conseguir a alguien. Y esa comunión auténtica con otra persona es un antídoto, ya lo dije, y lo vuelvo a repetir. Si realmente deseamos seguir adelante, pues tenemos que llevar a cabo las instrucciones de Dios, los consejos que nos da. Dice, la oración del justo, dice, es poderosa y eficaz. Así de sencillo, porque no nada más sana las cosas físicas, sino también las mentales, las emocionales y las espirituales también. Entonces, si realmente deseamos superar y vencer cada tentación que nos oprime, no la ocultemos, hay que confesarla. Usted sabe muy bien que cuando usted confiesa o yo confieso algo, ese es el principio de la sanidad. Ahí es cuando Dios empieza a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque si escondemos nuestra debilidad, se va a intensificar. ¿Okay? Los problemas tienden a crecer cuando se mantienen en lo oscuro. Nada más yo lo sé, nadie lo sabe. Mi hermano, mi hermana, lo sabe Dios. Y está esperando a que vaya y confiese. Y cuando usted confiesa es el principio de que Dios empieza a sanarnos. ¿Por qué? Porque ya vino, hizo a un lado el orgullo, le entró la humildad, y eso es lo que yo recibo. Eso es lo que a mí me gusta. Ahora sí puedo trabajar con esa persona. Ahora necesito que no andes sola. Busca a alguien que te pueda ayudar aparte de mí, que te confirme lo que yo ya te está diciendo. Así trabaja el Señor con otras personas. Entonces, cuando guardamos algo, ¿lo guardamos dónde? En nosotros. Estamos escondiendo algo, estamos en oscuridad. Es mejor, en lugar de que crezca en la oscuridad, exponerlo a la luz, enseñárselo, practicarlo, o sea, decirle, Señor, aquí estoy. Digo practicar porque muchas veces no lo hacemos todo el tiempo. Y para que uno realmente entre, ¿verdad?, en cierta costumbre, se necesita la práctica. Hay que ir con el Señor, hay que exponerlo a la luz, porque cuando uno expone las cosas que realmente nos están oprimiendo, esas tentaciones, esas debilidades que tenemos,
tarde o temprano cuando las expone uno al Señor y confía a alguien más, como que se empieza a minimizar, o sea, se hacen más pequeñas, no se agrandan, que cuando uno las guarda, que cuando uno las dice, como que descansa uno, ¿no es cierto? Ok, ya lo dije, ya voy a descansar. Eso es lo que realmente me está afectando. Es que, mis hermanos, estamos tan enfermos a como nuestros secretos los queremos guardar. Y no quiere decir que usted tenga que divulgar todos sus secretos, pero donde necesitamos ayuda, sí tenemos que buscar en quién confiar. ¿Hay alguna tentación o alguna debilidad que usted tenga en este momento que esté tratando de disimular? Piensa en algo. ¿Qué es lo que realmente dice? Eso no se lo voy a decir a nadie. Eso nada más yo me voy a la tumba con eso. Si Dios le está diciendo que busque a alguien y que confíe en alguien, busca a esa persona. Pero si tiene alguna tentación, alguna debilidad, y usted está jugándole al enmascarado, como a veces decimos, ¿verdad? Está disimulando, ¿qué es esa cosa que realmente tiene usted miedo de hablar? Y no la habla. Y Dios dice, yo estoy esperando a que hables, ¿verdad? A que me digas, a que me busques. Estoy esperando a que busques a alguien, a que le cuentes. Es que solos no vamos a resolver las cosas como Dios quiere. No, se necesita humildad. Y muchas veces la falta de humildad es la que nos impide sanar, porque el orgullo está ahí. Hay que reconocer. Si no confesamos es porque realmente hay soberbia, hay orgullo en nosotros, nos falta humildad. Y eso la falta de humildad nos impide mejorar la calidad de vida que Dios quiere que tengamos. Entonces, ¿cómo vencemos esta tentación? ¿Cómo vencemos? Hay que quitarnos la máscara, si se puede decir así. Santiago 4, 6, 7, miren lo que dice. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone ¿a qué? A los orgullosos, dice. Pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Así que sométanse ¿qué? A Dios. Resistan al diablo, dice. Y Él huirá ¿de qué? De ustedes. Hay que quitarnos esta máscara que estamos disimulando ser ciertas personas. Dejemos de simular que realmente tenemos perfección en cierta área donde realmente no tenemos control, no se la hemos dado a Dios. Entonces hay que hacer a un lado toda soberbia. Caminemos hacia la luz, no hacia la oscuridad. Confesemos, sigamos los consejos de nuestro Señor. Ese es el primer paso a la sanidad. Y lo vuelvo a decir, ¿verdad? Y así podemos vencer lo que es la tentación. Entonces hay que compartir, no hay que andar solos. Número 3. Aquí es donde entramos en la resistencia, no a la tentación, ¿ok? Al diablo, porque así nos lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que la gente muchas veces se confunde, incluyendo cristianos, malentienden. La Biblia no dice que debemos resistir la tentación, sino hay que resistir a ese enemigo. Santiago 4:7, lo vuelvo a repetir, dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿y qué es lo que va a pasar? Él va a huir. Ahora, si leemos este verso 7 nada más, esto primero es bien importante, les voy a decir. No podemos resistir al diablo, como dice la Escritura, si no nos sometemos a Dios primero. No lo podemos. Sí, no se puede. Recuerde que el diablo es un ser espiritual y no lo estoy levantando porque el cristiano es mucho más poderoso que el diablo con Cristo. Pero solos no podemos hacerle frente, ¿ok? No podemos resistir al diablo si realmente no le damos esa entrada en nuestro corazón al Señor Jesucristo.
recuerde que es más poderoso y sin la fuerza, sin el poder de Cristo morando en nosotros, no podríamos ni siquiera en un momento hacerle frente a ese enemigo, mucho menos vencerle. No sé usted si le ha tocado, pero a mí me ha tocado y he vivido por eso. Quizás usted no, o quizás usted sí. ¿Cuántos de ustedes han tenido pesadillas en la noche? Levante su mano. ¿Okay? Yo creo que todos. ¿A quién le gustan ese tipo de sueños? Que le llaman pesadillas por una cosa. Quizá porque comió muchas quesadillas antes de dormirse. No, no es así, ¿verdad? Pero muchas veces así lo achacan. Dice, es que comiste bastante y por eso estás teniendo pesadillas. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido pesadillas? Yo creo que todos. Déjenme decirles a lo que voy. A primeras, déjenme decirles, cuando apenas yo empezaba a crecer espiritualmente, o antes que eso, cuando no sabía nada de Cristo, cuando venían a las pesadillas a mí, me ponían a temblar. Corría. Si estaba yo casado con mi esposa, pues no la dejaba dormir. Me le subía allá arriba y no quería que y lo mismo ella conmigo. ¿Por qué? Porque pues no sabía cómo realmente resistir al diablo. Me atrapaba en medio de esos sueños, ¿verdad? Y no eran sueños buenos. Pero déjenme decirles, a medida que uno va creciendo espiritualmente, llegan las pesadillas y de pronto ya a uno no le da miedo, sino de pronto uno empieza ¿a qué? A citar escrituras en medio del sueño. Empiezo yo a decirle, ya por favor no me estés molestando. Eso no es escritura. Pero luego digo, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. Y de pronto me vuelvo a dormir como un niño recién nacido, como si nada. ¿Por qué? Porque estoy resistiendo al diablo, no estoy pensando en la pesadilla que acabo de tener, estoy resistiendo al diablo. O sea, no sé usted si no se ha dado cuenta, pero hay personas que no son creyentes, y déjenme decirles, aunque no lo sepan, porque no son creyentes, ¿okay? Pero el diablo los hace y los deshace. Los trae como muñecos de trapo, si se puede decir así. ¿Okay? Pero no lo saben. ¿Okay? ¿Por qué? Porque andan haciendo cosas que realmente no son las cosas de Dios. Y los hace y los deshace. Y ahí está la tentación y los consume el pecado. Pero en cambio los creyentes, los hijos de Dios, debemos de recordar que la palabra de Dios tiene mucho poder. La Escritura tiene mucho poder. En Cristo somos más que vencedores. Esa es palabra de Dios. Y cuando usted habla la palabra de Dios, ¿sabe quién se pone a temblar? No es usted, es el diablo. Se pone a temblar. Porque usted puede decir todas las palabras dulces, se puede defender a su propia voluntad, pero cuando usa la voluntad de Dios, cuando usa la palabra de Dios, la Biblia dice que el diablo se pone a temblar. Entonces somos el poder que tenemos el creyente, no en nosotros, sino en Cristo. ¿Cómo resistimos al diablo? El apóstol Pablo nos aconseja lo siguiente. Miren lo que dice. Efesios 6:17 dice, tomen el casco de la salvación. Y luego después dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted no está muy familiarizado con esta escritura, la Biblia nos dice que como hijos de Dios debemos de ponernos la armadura de Dios. Y estas son nada más dos partes, vestimentas de lo que es la armadura. Lo que es el casco y lo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El primer paso es lo primero, es la salvación. Usted y yo como hijos de Dios, pues ya somos salvos, ya nos ha dado la salvación, ya nos ha puesto ese casco, si se puede decir. O sea, si usted y yo no somos salvos, déjeme decir, no seremos capaces de decirle al diablo lo que realmente Dios quiere que le digamos, porque no sabemos nada acerca de la Escritura. Entonces lo primero es la salvación. Dice, tomen el casco de la salvación. Hay que ser salvos. Sin Cristo, sin recibirlo en nuestro corazón, sin entregarnos a Él, estamos completamente indefensos, porque no vamos a saber qué decir.
indefensos contra el diablo. Pero Dios nos protege nuestras mentes. Dios protege nuestro corazón. Empezando con ese casco de ¿qué? De salvación. Recuerde esto, que si somos creyentes, si somos hijos de Dios, Satanás no puede obligarnos a hacer absolutamente nada, porque no tiene poder sobre nosotros. Lo que trata de hacer con esa tentación es nada más levantar ese deseo que usted y yo tenemos y que Él lo identificó y empieza a sugerir cosas basado a eso. Entonces Él no puede hacernos que hagamos bastantes cosas que realmente no queremos hacer por ese casco de salvación, porque hemos recibido a Cristo, pero sí puede poner todas las sugerencias que Él quiera. Lo primero es recibir a Cristo. ¿Quiere vencer la tentación? ¿Quiere vencer al diablo? ¿Qué? No resista la tentación, resista al diablo, pero enfréntelo con Cristo, con la salvación. Que sea usted salvo, que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador, para que usted tenga el poder de Cristo para vencer al enemigo. Segundo paso a usar es la palabra de Dios como arma contra Satanás, porque esa es la única arma que tenemos en esa armadura de Dios. Las demás son para defendernos, pero la espada es la escritura. Usted y yo debemos de memorizar escritura. El mejor ejemplo que podemos encontrar de cómo alguien vence, ¿verdad?, lo que es las sugerencias, las tentaciones que pone el enemigo, es nada menos que Cristo cuando está siendo tentado en el desierto. Cada vez que Satanás le sugería algo, ¿verdad?, una tentación, Jesús se opuso ¿con qué? Con la escritura. Una y otra vez. ¿Okay? Jesús no discutió con Satanás, o sea, no se puso aquí a resistir la tentación, no se puso a platicar con él, ni le dijo, pues fíjate que no es cierto, no tengo hambre. Satanás se dio cuenta que empezó a tener hambre después de 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto. Entonces nace ese deseo en Jesús, el enemigo se da cuenta y empieza a decir, ¿lo tienta con qué? Con eso, que convierta esas piedras en pan. Él lo puede hacer, pero no se puso a platicar con él, dice yo no tengo hambre, sino que usó con poder ¿qué? La palabra de Dios. Entonces el enemigo sabe muy bien cuando algo viene dentro de nosotros, ¿verdad?, un deseo, y quiere convertirlo en pecado, si se puede decir así. Quiere que violemos la palabra de Dios. Entonces, así como Jesús usó, ¿verdad?, la escritura, la palabra, la espada, así también Dios desea que usted y yo usemos la palabra de Dios. Es por eso que es bueno memorizar escritura. Y no todos, y me incluyo yo también. Ay, no, memorizar escritura, no, yo no quiero hacer eso. Pero es bueno, porque eso fue lo que usó el Señor Jesús, ¿verdad? Él era la palabra de Dios. Nosotros también podemos hacer lo mismo. No es que somos realmente la palabra. Él sí es la palabra, pero nosotros podemos memorizar la palabra de Dios y así ganaremos. No hay que ponernos a discutir con el diablo porque la llevamos de perder. Es que, mis hermanos, hay poder en la escritura, hay poder en la palabra de Dios y Satanás tiene miedo a la palabra de Dios, no la puede aguantar. Nunca debemos de platicar, nunca debemos de discutir, ¿verdad?, con el diablo, porque, lo vuelvo a decir, vamos a perder. Es mejor ponerlo a temblar, ¿verdad? Y darle la escritura que realmente hemos memorizado. Es fácil memorizar escritura, pero a veces no queremos hacerlo. Podemos hacer muchas cosas más, pero usted puede ser, yo también, un cristiano y llevar pistola, pero pues, no trae balas. ¿De qué le sirve? No sirve. Uno puede andar bien empistolado, pero si no tiene balas, pues ¿para qué? Uno puede tener una espada ahí, anda bien envainado con la espada, pero si no tiene filo, ¿de qué nos sirve? De nada, por más que le pegue, no está afilada. Y así andamos muchos cristianos. A veces nos faltan las balas, nos falta la escritura, nos falta la espada. Entonces viene el enemigo y hace muñeco de trapo de nosotros. ¿Okay?
Entonces es un verso a memorizar. Por semana, yo me desafío, yo me reto, que Dios nos rete a todos nosotros, sobre todo cuando nos está acosando, ¿verdad? Y hay que aprender cuáles son esos versículos para que cuando venga, pues lo pongamos a temblar. Cuando nos llame, que le colguemos el teléfono, si se puede decir así. La Biblia nos dice que Dios ha hecho un pacto con nosotros. ¿Sabe usted? Mire lo que dice, y con esta palabra vamos a terminar. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes en su corazón. Y las escribiré, ¿dónde? En su mente. Mis hermanos, Jesús es Dios, Dios el Hijo. Y nosotros somos los hijos de Él. Somos muchos hermanos, se puede decir así. Mis hermanos, al igual que Jesús, tenemos esa verdad guardada en nosotros. Ahora, Jesús no la tuvo guardada, pero Él era la verdad, Él era la palabra andando. Pero como somos sus hijos también, tenemos ese poder en Él. Si Él mora en nosotros, esa es la verdad. Pero muchas veces nada más la tenemos aquí guardada, pero no la sacamos. No sacamos la espada, no sacamos a Cristo. Tenemos guardada nuestra palabra en el corazón. Debemos echar mano de ella. Debemos echar manos de Cristo, de su palabra, ¿verdad? Y usarla cuando sea necesario. Y así salir victoriosos. En lugar de que ese deseo nos consuma y actuemos y en esa conducta mala, pues salgamos completamente victoriosos en cada sugerencia que el enemigo nos trae, en cada deseo que Él identifica en nosotros. ¿O no queremos salir victoriosos? Todos queremos salir victoriosos. Y necesitamos, como dice ahí en la pantalla, necesitamos ser dirigidos ¿por quién? Por Cristo. Y así es como vencemos la tentación. La Biblia es bien explícita en todo esto, pero muchas veces leemos o no le ponemos mucha atención a ciertas cosas, pero usted y yo tenemos esa palabra de Dios guardada en nosotros, porque si usted se entregó a Cristo, usted es de Cristo, usted le pertenece a Él, no hay vuelta atrás. Usted ha sido sellado con su Espíritu y Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, mora en usted. Y usted es más que un vencedor. Usted es más que un vencedor. Todo lo podemos, no solos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:3. Es una de las escrituras que las tengo bien memorizadas. Todo lo podemos en Cristo. Amén. Yo sé que Dios ya habló con usted. Y yo creo que va a salir por esas puertas y va a saber cómo defenderse. Ya sabe cómo opera la tentación. Lo vimos el domingo pasado. Ya la entendió. ¿Okay? Ahora ya sabe cómo vencerla. La vencemos con Cristo, juntos con Él. Amén. Aplauso a nuestro Dios. Que muchas veces tratamos de complicar las cosas y también hay que aceptar que muchas veces estamos ignorantes en ciertas cosas. Pero Dios no quiere que caminemos así ignorantes. Quiere que estemos llenos de su sabiduría, porque quiere lo mejor para nosotros. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias primeramente por ser como eres, Señor. Eres un Padre, Señor. Eres un Rey. Eres Señor. Eres mi Salvador. Has sido bueno conmigo. Eres mi Redentor, Señor. Me has rescatado, Señor. Te manifiestas en mi vida todos los días. Aun cuando yo te doy la espalda, Señor. Aun cuando me vence la tentación, tú siempre estás listo ahí para echarme la mano y levantarme, Señor. Padre, ayúdame a no nada más concentrarme en buscar tu mano, pero más que nada, Señor, ayúdame a concentrarme en buscar tu rostro, Señor, en caminar contigo. Señor, quiero vencer.
toda tentación que venga a mi vida. No hay tentación que sea irresistible. Tú me has dado unas salidas y esa salida eres tú. Tu palabra, tus consejos, tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a salir victorioso de cada sugerencia que me traiga el enemigo, el adversario. Quiero escogerte a ti, Señor. No quiero mover ni un solo dedo sin que tú me guíes en qué es lo que debo de hacer. Pero primeramente tengo que someterme a ti. Dígale, si usted no lo ha hecho, si usted no ha entregado su vida a Cristo, deje de pelear con Él, porque usted va a seguir peleando con la tentación. Únase a Cristo, únase a su equipo. Acuérdese lo que dice la palabra, júntese con aquellos que invocan al Señor con un corazón limpio y aléjese de toda pasión. Esmérese, dígale, Señor, quiero esmerarme en buscarte a ti porque tú eres el único justo. Ayúdame, Señor. Tú eres el autor y perfeccionador de mi fe. Que esa sea mi forma de vivir, mi fe en ti, el amor hacia ti, el amor al prójimo, y que la paz tuya, Señor, me envuelva en todo momento y que pueda yo resistir al diablo, que pueda yo vencer cada tentación, Señor, contigo. Señor Jesús, dígale, te invito a mi vida, te invito a que seas tú el Señor de mi vida. Necesito someterme a ti. Empiezo con esto. Sé eso que siempre has deseado ser y que yo te lo he impedido. Ahora abro mi corazón a ti, deseo que vengas y que seas eso que siempre has deseado ser para ayudarme. Sé mi Señor, sé mi Salvador, sálvame. He pecado contra ti, me ha vencido el enemigo muchas veces. Ya no quiero ser un perdedor, quiero ser más que un vencedor. Señor Jesucristo, te pido perdón. Confieso que soy pecador. Ese es el comienzo de mi sanidad. Señor, perdóname por mis pecados. Me he portado renuente, indiferente contigo, pero el día de hoy vengo a entregarte toda mi vida, todo mi corazón, Señor. Ya no quiero regresar a ser la misma persona de antes. Como decía la alabanza, ya no quiero ser el mismo. Renueva en mí un corazón bueno, Señor, de carne. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido todo esto en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aplauso a nuestro Dios. Amén.